Son las 9 de la mañana. Arranca el programa que marca la agenda del día. Hora Punta. Edición sabatina. Con las noticias que importan y las voces que generan debate. Desde ahora estás en Hora Punta. El punto exacto donde empieza la noticia. Por Betel Radio, la voz que inspira. Buenos días, Dios los bendiga, ¿cómo están? Sean bienvenidos a su programa Hora Punta, edición sabatina. Un programa un poco más quizás distendido en cuanto a la conversación para poder seguir analizando la coyuntura, pero esta vez con la voz de ex candidatos a la presidencia de la República. Hoy estarán acompañándonos dos candidatos o ex candidatos a la presidencia y vamos a comenzar en breve, pero no sin antes darle la bienvenida a mi compañera y co-conductora de este programa Hora Punta, Grecia Oré Gutiérrez. Grecia, Dios te bendiga. Dios te bendiga, Juan Diego. Dios bendiga a cada una de las personas que ya están conectadas con la señal de Betel Radio, la voz que inspira. Estamos de esta manera también, Juan Diego, inaugurando un espacio sabatino de Hora Punta. Eso quiere decir que usted ahora nos va a escuchar de lunes a sábado. Así que vamos a estar, por supuesto, brindándole siempre la información que usted merece tener. Vamos a conversar el día de hoy, Juan Diego, con dos ex candidatos presidenciales, en este caso el señor Mesías Guevara del Partido Morado y también con el señor Alex González del Partido Demócrata Verde. Vamos a saludar con cordialidad al señor Mesías Guevara. Dios lo bendiga, muy buenos días. Buenos días, Grecia. Juan Diego, muchas gracias por la oportunidad y un saludo cordial a aquellos que nos están viendo y escuchando y gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, cuéntenos un poco acerca del análisis con respecto al desempeño del partido en la primera vuelta. Bueno, fíjate que nosotros hemos asistido a un escenario competitivo muy interesante, de la cual nosotros como partido y como persona, tanto candidato a la presidencia como a diputados, senadores y parlamento andino, estamos en la tarea de sacar varias lecciones, sobre todo no solamente cómo hacer campaña, sino cómo también enfrentar la segunda vuelta y por otro lado también en lo que significa el tema de lo cómo se ha organizado este escenario que para lo personal para mí fue bastante complejo, pero muy interesante porque cuando tú eres candidato tienes la oportunidad de dar a conocer tus propuestas, de tener una tribuna, un espacio democrático, lo cual creo que debe ser permanentemente para consolidar la democracia y la gobernabilidad de nuestro país. ¿Considera usted que tantos candidatos, tantas opciones termina por confundir a la ciudadanía? Tener 35 candidatos presidenciales es lo antagónico a la democracia en nuestro país? No es antagónico a la democracia. O sea que cuanto más participación haya es mejor, pero sin embargo considero que debería de analizarse, mejorarse los canales de esa representación. Por ejemplo, el tema relacionado de las PASO, creo que deben existir las PASO de tal manera que ya sirva como un filtro para luego ya ir a un proceso electoral. Cuando la población mayor participación tenga, mayores espacios democráticos, creo que es bueno, pero sin embargo habría que mejorar esa participación. Claro, hubieron candidatos que no pasaron ni siquiera los 20,000 votos, ¿no? Así es. Es decir, ni siquiera superaron lo que algún candidato al Senado o a la Cámara de Diputados pudiera haber logrado en una contienda justa. Pero ahora, con respecto al desarrollo de la OMPE, del Jurado Nacional de Elecciones, ¿cómo usted catalogaría todo eso que hemos vivido los peruanos, tanto el 12 como el 13 de abril? Fíjate que el día 12 de abril ha ocurrido lo que ya creo, los que tenemos experiencia en este tipo de elecciones, iba a ocurrir. ¿Por qué? Porque todo eso se vino montándose incluso desde 2016, pero con mayor, frecuencia, solidez, se realizó entre el 24 y el 25. Si nosotros analizamos, creo que hay 18 iniciativas selectivas electorales que nos han llevado a lo que ocurrió el 12 de abril. Por ejemplo, el tema de la bicameralidad, por ejemplo, el tema de la custodia de votos, por ejemplo, el tema de lo que significó también el presupuesto para organismos electorales, y eso creo, y también de los movimientos regionales, que fíjate que al final muchos terminaron por, disolverse o simplemente ser fusionados por partidos de alcance nacional. Por lo tanto, lo que ocurrió, temas administrativos, temas que hoy deben corregirse para que no se vuelva a dar en adelante. Bien. Ahora,
¿Podría usted catalogar de fraude simplemente graves irregularidades? Fíjate que hablar de fraude es una palabra mayor, que lo cual nosotros no debemos de caer en ese tipo de narrativas. Fíjate que yo en lo personal, hablar de fraude a mí como persona de mi partido nos convendría, porque no hemos pasado la valla electoral. Pero sin embargo hay que ser serios, hay que ser maduros, hay que tener un pensamiento eminentemente estadista y hay que decir, oye, no ha habido fraude, lo que ha habido sí son serios, graves irregularidades que no debieron haberse dado, eso es cierto. Bueno, creo que decir que les convendría también es lejano a la realidad. Por eso te Porque digo. el Partido Morado en las presidenciales por lo menos alcanzó cerca de 60.000 votos. Está muy por detrás de, digamos, los 5 primeros lugares o los 10 primeros lugares. Es decir, en una segunda vuelta tampoco superaría en este margen de votos. Yo lo que te decía que como especie de una, ¿qué te digo? Justificación, a eso me refería. Entonces tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo participé en un proceso electoral engorroso, en un proceso electoral donde hubo tufío de fraude, de irregularidades. Eso sería lo más fácil, pero sin embargo no, yo acepto los resultados con hidalguía y con mucha humildad y por supuesto con lecciones aprendidas. Entonces por eso te decía de que no hay que caer en el tema del fraudismo. Bien, y con respecto a las elecciones complementarias, ¿qué opina? ¿Está a favor de la emisión del informe del Jurado Nacional de Elecciones? Fíjate que si las elecciones complementarias que se hubieran dado, se hubiera hecho una gran irregularidad, porque eso no está contemplado en la ley. Ya el Jurado Nacional de Elecciones ya se ha pronunciado, lo cual nosotros debemos de aceptar. Por eso te decía, en mi caso yo acepto los resultados, a pesar de que no han sido muy desfavorables, yo acepto, y sin embargo no estoy en esa narrativa de caer en el tema del fraudismo. Bien. Ahora, si no estamos hablando de fraudismo y antes de poder hablar de este escenario tan complejo, hablaba usted de las PASO antes de ello. Estas elecciones que se podrían quizás hacer de mejor manera para que no tengamos tantos partidos. ¿Qué específicamente impidió que se den las PASO, que se aprueben estas PASO? No, lo que pasa es que el Congreso de la República las eliminó. El Congreso de la República dijo no a las PASO. ¿En qué año, perdón? Eso ha sido entre el 24 y 25 más o menos. Exactamente no te soy sincero, pero sí fue que en este periodo parlamentario se dijo no va a las PASO y eso ha sido lo que ha perjudicado. Después otro tema también, que por ejemplo muchos partidos quisieron hacer sus elecciones a través de un militante y un voto, sí, pero los cuales dijeron no, que si no sacas el 10% de tus votos, de tus afiliados, te declaraban que digamos que no pasabas como especie de una valla electoral. Por lo tanto, todos esos temas son los que han ocasionado lo que hemos vivido. Por eso decía que el 12 de abril es el reflejo de lo que ya se sembró con mucha anticipación. Claro, ahora, eso también nos lleva a una situación en la que las elecciones internas del partido, como en el caso del Partido Morado o del APRA o de los que acudieron a las elecciones pues internas, hayan tenido pues poco tiempo para tener definido a su candidato presidencial, ¿verdad? Porque hablamos, por ejemplo, de los que están en campaña ya, Keiko Fujimori, o los que están aparentemente ya en una segunda vuelta. Keiko Fujimori, ya se sabía que en el Fujimorismo ella es la candidata. No va a haber otro candidato de Fuerza Popular ni que se intente asomar a competir con Keiko Fujimori. Ya se sabía que ella iba a participar. En el caso de Rafael López Aliaga, venía de ser alcalde de Lima y era prácticamente un hecho que iba a postular a la presidencia, por más que se tenían ahí conversaciones, añadido él con filibusteros o los añaños, etc. Y de la misma manera con Roberto Sánchez, que ya se tenía prácticamente listo que él iba a ser quien herede el sombrero de Pedro Castillo. Sin embargo, en el caso del Partido Morado, señor Guevara, y no me va a dejar exagerar, hubieron allí, no se sabía si usted iba a ser el candidato oficial, o de repente Richard Arce, o de repente el señor Quirós. Y eso nos deja que solamente hayan tenido 3-4 meses de campaña, a diferencia de otros candidatos. Bueno, sí, pero esos son otros temas que también debemos de consolidar la democracia. Fíjate que fuimos pocos partidos que tuvimos candidatos más allá de uno, sí, y fuimos pocos los que tuvimos más de 2. Y creo que solamente fuimos 3 partidos políticos, el APRA, Acción Popular y el Partido Morado, que tuvimos hasta 3 candidatos. Claro, el APRA tuvo como 14, creo, y Acción Popular tuvo lo mismo, pero al final terminaron haciendo implosión. Pero sin embargo, sí, en definitiva... ¿Y qué le parece eso de su ex partido, Acción Popular? Bueno, lo que te puedo decir es de que a la luz de los hechos resulta que no era yo la persona que era el conflictivo dentro de Acción Popular. Porque eso dicen, pues, sino ¿no? Que muchos eso decían, ahora. Esa narrativa era que ellos decían, pero a la luz yo salí de Acción Popular. El divisor allí, el que generaba... yo salí de Acción Popular en octubre, noviembre de 2023.
y por lo tanto han hecho implosión a fines del 2025, por lo tanto 2 años después, incluso un mes más, por lo tanto demuestra que... ¿Especulaba usted que eso podía ocurrir en cualquier momento? Fíjate que yo siempre, cuando yo estaba en Acción Popular, era el catalizador de todos ellos. Es decir, era yo candidato contra todos los 5. O sea, los 5 se unían. Pero cuando yo salí del escenario, se abrieron en 5. Por lo tanto, ya eso es lo que les ha pasado la factura, ¿no? Por eso no me alegra, pero sin embargo trato de explicar, tampoco justificar, pero a mí siempre me gusta explicar que no era yo la persona conflictiva, ¿no? Bien, señor Guevara. Ahora permítanos dar la bienvenida al señor Alex González, ex candidato presidencial por el Partido Demócrata Verde, quien ya se encuentra también en nuestro estudio. Señor González, bienvenido. Bienvenido. Muy buenos días, un gusto estar en este programa. Bendiciones. ¿Qué impresiones les deja? Hemos estado conversando con Mesías Guevara un poco acerca de las circunstancias del panorama electoral. El señor Mesías Guevara ha señalado de que no se puede en este momento hablar de fraude. ¿Cómo lo percibe usted? No, primero mis saludos para el señor Mesías, que es una oportunidad más que podamos compartir estos espacios. Yo tengo una posición a nombre de mi partido. Consideramos, sin lugar a dudas, que es un fraude que se está consumando. Respetamos distintos puntos de vista. Hay un conjunto de hallazgos, una serie de delitos electorales y lo señala bien nuestra Constitución en su artículo 31. Aquí no ha habido libre expresión del voto espontáneo, no ha habido las condiciones suficientes para que el ejercicio del voto del pueblo del Perú se haya expresado el 12 de abril. Yo no sé hasta cuándo esta democracia va a soportar las evidencias, las pruebas que son contundentes. Hoy, triste recordación del señor Piero Corbeto, a quien le voy a sugerir, solo sugerir con todo respeto, que se acoja a la confesión sincera. En el Perú se vulneraron las reglas básicas de la democracia. Hay una serie de opiniones que son muy respetables, algunos van con cálculos, nosotros los verdes somos frontales. Nuevas elecciones frente a este fraude. No hay salidas medias, no hay tibiezas cuando pasan estas cosas contra el sufragio de los peruanos. El que emerja de estas elecciones, más allá de cualquier otra consideración circunstancial, no va a tener legitimidad, no va a tener representatividad. Así que yo invoco a la señora Keiko, al señor Sánchez o a los que resulten de estas elecciones espurias que se preocupen de exigir transparencia y comenzar de nuevo. No le quepa la menor duda, en todo el Perú es lo que piensan los ciudadanos. Hay un sector minoritario que ya se está acomodando en alguna de las dos opciones. Los verdes no nos casamos con la arbitrariedad y con elecciones espurias. Jamás. Es una posición cerrada. Y con la falta de legitimidad, entonces, entiendo yo. Sin ninguna duda. Miren, hay estándares de la democracia que son admitibles, errores de procedimientos, pero aquí hay pruebas irrefutables. No legitimemos el día más nefasto para la historia de la democracia. Es más, le anuncio aquí, en este programa, una posición del Partido Verde. Estamos evaluando si vamos a ir a las elecciones regionales y municipales con los mismos bribones que han contado los votos. El que cuenta los votos parece que en el Perú, el que cuenta los votos elige los gobernantes. No estamos en condiciones de aceptar otro fraude más en las elecciones regionales y municipales. Esa es nuestra posición clara y respeto opiniones contrarias o distintas. Bueno, opinión diferente a la del Partido Morado, ¿no? No, mi persona, no del Partido Morado, porque el Partido Morado todavía no se pronuncia, ¿no? No se ha pronunciado, pero todavía usted no, como todavía. es candidato... Bueno, yo sí, como es candidato, dice que no hay fraude. no, yo sí, para mí tengo una posición distinta de Alex, la cual respeto. Por supuesto, estamos en una democracia, y para eso la democracia, y hay que defender la democracia. Sí. Lo que sí coincido con Alex es el tema relacionado de que hay una palabra clave que muy poco se está hablando, que es la palabra legitimidad. Pero ojo, la palabra legitimidad es al margen si hay fraudismo o no hay fraudismo. ¿Por qué? Porque hay que ver el tema de la representación de la elección, cuánto se ha sacado. Si nosotros vemos la elección del punto de vista votos emitidos, la señora Fujimori no pasa del 12%. Ahora llega a 17% porque simplemente sacan los votos válidamente emitidos. Por lo tanto,
Y es ahí que hay que ver. Por eso hay que esperar la proclamación del resultado de la primera vuelta y ver exactamente cómo está la fotografía. Sí coincido con lo que es la palabra ilegitimidad, porque con 10% tú no vas a decir hoy alegremente yo represento al país, porque tanto en esos momentos los que están disputándose los primeros lugares, a quienes yo felicito y saludo, pero sin embargo esa votación no pasa del 20% o no llega ni al 25%. Por lo tanto, esa palabra legitimidad sí hay que analizarla. Y ahora, ¿dónde radica esa ilegitimidad? Precisamente en la manera como se ha hecho el proceso electoral. Más allá de la OMP y más allá del Jurado Nacional de Elecciones, lo que decía hace un momento, se gestaron cerca de 18 cambios legales electorales que se dieron entre el 2024 y el 2025, llevándonos a esto. Lo que sí creo que el cálculo no resultó tan favorable para ellos, porque querían que pase la segunda vuelta la señora Fujimori con el señor López Aliaga. Por lo tanto, por eso hoy hay esos escenarios que estamos viviendo y no les resultó. Y ahora, en la segunda vuelta, hay que seguir analizando. Yo en lo personal no he decidido todavía por quién votar, pero sí sé por quién no voy a votar. Eso ya el partido es lo que va a definir en su momento. Bueno, en realidad cuando hablamos de legitimidad, nos referimos a la voluntad de la ciudadanía de respetar y reconocer a sus autoridades. Evidentemente todavía los candidatos que han pasado a segunda vuelta, podemos hablar de Keiko Fujimori, todavía no estamos al 100%, podría ser Roberto Sánchez, podría ser Rafael López Aliaga, tienen que ir a una segunda vuelta evidentemente, justamente para que entre ellos puedan levantar un poco más de cantidad de votos. Pero cuando nos referimos a legitimidad, mejor dicho a la falta de legitimidad, lo hablamos netamente del proceso electoral. La mayoría de ciudadanos y una gran cantidad de ciudadanos está muy disconforme con todo este proceso. Más allá de si habla de fraude o no de fraude, sí se ha evidenciado una gran ineptitud, una incompetencia, una ineficiencia por parte de las autoridades, tanto OMPE como Jurado Nacional de Elecciones, y eso es lamentable porque estos personajes se dedican 5 años a planificar unas elecciones con el dinero de todos los peruanos y los días que tienen que ejercer con mayor responsabilidad su trabajo, no lo hacen. Y eso hay que denunciarlo, creo yo. Pero más allá de ello, señor Mesías Guevara y señor Segura, Contreras. No, González. Contreras sí es. Así, estoy contra el sistema, es fraudulento, no lo dudo. González, perdónenme usted. Yo creo que, bueno, por más que ustedes como candidatos puedan representar también, por supuesto, la voz de muchos peruanos, al fin y al cabo quien va a tomar las decisiones es el Jurado Nacional de Elecciones, porque es el órgano competente. Pero sí me interesaría a mí saber qué es lo que va a pasar en un futuro. Ustedes como bloques, ¿a quién van a apoyar o por lo menos a quién han decidido no apoyar de manera recalcitrante? La pregunta es para el señor Mesías Guevara. ¿Keiko Fujimori, que dudo mucho, o Roberto Sánchez en una eventual segunda vuelta entre ellos dos? Ya respondiste por mí. Sí, claro, me acuerdo de su participación en el debate, ¿no? Malicísima. No, y acá el Contreras, perdón. Él es de Sullana y él sabe por eso. Yo también somos del norte, por eso nos entendemos la palabra malicísima, ¿no? Sí. No, pero mira, Grecia, tú has hecho un razonamiento muy interesante cuando dices lo que nos han llevado. Fíjate, ¿quiénes son los que nos han llevado a esta difícil situación? Es el Congreso. El Congreso que hoy incluso muchos pelearon por la bicameralidad, buscaron la bicameralidad y sin embargo no salieron privilegiados con la elección o favorecidos por la elección. Pero luego también fue este Congreso que ha ido cambiando permanentemente las reglas. Por ejemplo, fíjate que decía, para que tú puedas postular por un partido político tenías que haber renunciado. Primero dijeron una fecha X, luego lo llevaron hasta el 5 de octubre del 2025. Es decir, han ido cambiando de manera muy irresponsable y es por eso que nos han llevado a este escenario. Yo sí estoy de acuerdo con lo que dices tú, que hay irregularidades que hay que corregir de manera urgente, pero sin embargo, fíjate, cuando aprobaron la cédula, ¿quién crees que aprobó la cédula? La OMP lo llevó al Congreso. Y el Congreso dijo, no, esa cédula no me gusta, porque lo ideal hubiera sido partirla, por ejemplo, plancha presidencial, partirlo lo que es Senado y partirlo lo que es diputados y Parlamento Andino. Y otro enredo que hicieron yo hasta ahora no voy a entender cómo crearon que haya dos tipos de senadores. Un senador por distrito múltiple, es decir, regional, y otro senador nacional, cuando el senador es distrito único. Es decir, que a diferencia del diputado que es distrito múltiple.
múltiples. Todos esos enredos lo hizo el Congreso. Ojo, yo no quiero justificar ni al jurado ni la OMP, pero sí fíjate que el nivel de operatividad de hacer la cédula, de hacer ese tipo de elecciones, fíjate que cuántos personeros debió haber habido en una mesa, 38 personeros, y eso era más que los electores incluso. Por lo tanto, ojo, hay que mirar siempre lo que pasa realmente con mucha objetividad. Eso es lo que yo siempre he dicho y siempre voy a decir, porque a mí me gusta ser una persona responsable, madura, y analizar de manera conjunta, de manera holística. Entiendo que la relación de su respuesta con mi pregunta es porque usted responsabiliza al Congreso de la República También. y usted cree que en el Congreso de la República hay una mafia y esa mafia es liderada por Fuerza Popular. ¿Me equivoco? Bueno, yo no he dicho mafia, tú acabas de decir eso. Bueno, es lo que dicen, ¿no? La mafia del Congreso. Bueno, lo que pasa es que en el Congreso Congreso hay un mafioso. pacto en el Congreso. El pacto mafioso, hay esa es la palabra un pacto en el concreta. Congreso donde está Fuerza Popular, está Renovación Popular, está Perú Libre, Alianza por Eso, está el propio Somos Perú y parte de Acción Popular también, hay que decirlo, Avanza País. Por lo tanto, ellos han hecho toda esta estructura electoral legislativa que ahora nos han llevado a esta situación en la que estamos de manera engorrosa. Pero ¿quién aprueba el presupuesto para que tengan las instituciones cuando quieres un crédito suplementario? O son los congresistas. Está también el señor Roberto Sánchez, También ¿no? Porque es también es por eso parte yo en del el Congreso debate, de la En el República. debate yo dije, estoy frente a la madrina y frente al ahijado. Y eso lo demostré, porque el señor Roberto Sánchez debió haber sido desaforado, pero fue blindado por 15 votos de Fuerza Popular. ¿Pero cree usted que el señor Roberto Sánchez es tan mentirosísimo y malicísimo como Keiko Fujimori? Yo pienso que compiten, ¿no? Solamente que uno es el ahijado y el otro la madrina. Entonces habría que ver acá, lo que nos queda ver es cuáles son los programas. En lo personal, yo en la segunda vuelta todavía no he decidido por quién votar. Tengo 3 alternativas. Tengo viciado, tengo nulo, blanco y Roberto Sánchez. Ahora tengo que ver qué es lo que pasa de aquí en adelante. Señor González, ¿qué opina usted al respecto? ¿También tiene 3 opciones, nulo, blanco No, y yo Roberto tengo- Sánchez? Mire, Grecia, yo tengo una sola opción. A río revuelto, ganancia de pescadores. Yo acepto la lectura del buen Mesías Guevara cuando dice que desde 2023, 24 y 25 se fueron dando las condiciones para esta situación caótica. Esta es una etapa muy crítica de la historia republicana. Nunca antes han actuado con total desfachatez quienes estaban obligados por imperio de la ley de hacer una elección transparente. 5 años, cientos de millones de soles de los fondos públicos de los peruanos. El Perú en la peor crisis de inseguridad, las calles están bañadas de sangre. Hemos tenido un Congreso cuestionado. Hemos tenido en menos de 10 años cerca de 8 presidentes. Hoy tenemos a don José María Balcázar, que en cualquier momento nos arma una guerra con sus declaraciones inapropiadas. Hemos tenido presidentes como José Gerí, que hizo de Palacio una casa de encuentros amorosos. Hemos tenido a Dina, Corazón de Piedra. Entonces hemos tenido una sucesión de presidentes y millones de peruanos asistieron con esperanza a las elecciones. El Partido Morado con el candidato Guevara, el candidato González, que hoy se dirige a través de este programa Betel hacia los peruanos a hacer un recuento de la nefasta actitud de un organismo, reitero, obligado por imperio de la ley a garantizar algo tan básico: transparencia en las elecciones. Hoy estamos en una incertidumbre. Le traigo la voz de millones de peruanos que se sienten frustrados, desesperados y burlados. ¿Quién en su sano juicio de los aparentes candidatos, hablando de las alternativas? Yo no me imagino a la señora Keiko poniéndose la banda presidencial. No me imagino al señor Roberto Sánchez. No me imagino otro candidato poniéndose la banda presidencial en las condiciones objetivas, subjetivas de lo que pasan millones de peruanos. No tienen legitimidad, no van a tener representatividad. Vamos a una inminente crisis institucional. Bien. Perdamos un año, vamos hacia otras elecciones, que se imponga la transparencia, la espontaneidad, el voto libre. Oiga, lo que le quedan a los pobres son las esperanzas y el deseo de votar por alguien a quien tienen absoluta perspectiva que puede cambiar su país. Hoy, ¿cómo está el Perú? Reitero, esta es una situación muy delicada. ¿Cómo percibe los fondos internacionales de inversiones en los países como el nuestro? ¿Cómo está el dólar? Y no le tengo miedo yo
a decir las cosas claras y el chocolate espeso. Estas elecciones son fraudulentas. Yo espero que esta voz que viene a este programa sea escuchada, que el señor Burneo haga algún gesto para que lo recuerde la historia del Perú, porque el tiempo pasa, los cargos pasan y quedan los hombres y sus hechos. Bien. Convoque a nuevas elecciones, que no hay otra salida. Señor González, entiendo su postura, lo que usted piensa, lo que usted busca, que son nuevas elecciones, pero parece que el camino que está trazando el Jurado Nacional de Elecciones no es ese, sino es la continuidad del proceso. Entonces, en un hipotético caso, nos van a decir, en tal fecha de junio, ustedes tienen que ir a votar como ciudadanos y elegir a sus representantes. Entonces va a llegar el momento, puede ser que pase así, en el que usted va a tener que ir a votar. Entonces la pregunta es concreta. El candidato Guevara me dijo, nulo, blanco o Roberto Sánchez. Usted, en un eventual caso en el que Keiko Fujimori y Roberto Sánchez pasen la segunda vuelta, ¿por quién votaría? Solo Dios poderoso sabe en qué va a terminar esta crisis. Ahí tiene usted mi respuesta. Yo elevo mis oraciones para que Dios toque los corazones de esta gente que se ha endurecido frente al dolor y a la desesperanza del país. Es una soberbia creer que solamente hay que votar por ese menú entre el SIDA y la silla eléctrica. Rechazo esa posición. Y si el caso fuera Keiko Fujimori y Rafael López Aliaga, ¿tendría la misma postura? No me pida una respuesta porque soy un hombre que emerge de un partido democrático. Habrá una evaluación de quién es lo mejor para el país. Y ya no se trata de los candidatos presidenciales, que tenemos distintos matices. Se trata del país que está desesperado y en unas horas trágicas de incertidumbre. ¿Sabe usted que cada 2 horas se extorsiona a un peruano? ¿Sabe usted que cada 4 horas se le hace un impacto letal delincuente común a un ciudadano? ¿Qué referente podemos tener de un presidente que emerge de elecciones espurias, cuestionables, con pruebas suficientes? ¿Saben quién está ganando ahorita? La delincuencia, porque los delincuentes, estos forajidos dicen, si los gobernantes cometen delitos de fraude electoral, el delincuente se siente potenciado. Yo rechazo esa inexorable perspectiva. Respeto su inteligencia, Grecia, de hacer esas preguntas muy cuadradas. Yo voy más allá de la perspectiva. Creo que en el Perú inevitablemente va a haber un momento, porque ¿sabe usted algo, Grecia? Quiero decirlo sin temor a no equivocarme, es que no le debemos obediencia a quien emerja de una elección espuria. No será el Partido Verde cómplice de estos fascinerosos. Respeto también su respuesta, señor González, pero me quedo insatisfecha. Debo decirlo, me quedo insatisfecha, pero por eso. Vamos a ver qué opinan pues los ciudadanos, porque usted también representa a cierto grupo de ciudadanos. Ahora, Mesías Guevara es un camote morado por fuera y naranja por dentro, fue lo que le dijo Roberto Sánchez el día del debate. A lo que, ya en una entrevista para nosotros, luego del debate, Mesías Guevara nos respondió, y Roberto Sánchez es como un rábano, rojo por fuera y blanco por dentro. Es decir, o sea, interpretando, es solamente una postura, una pose temporal la que está asumiendo Roberto Sánchez de hacerse pues pasar como un izquierdista radical, pero por dentro no tiene doctrina, no tiene ideología clara que lo marque. ¿Es así para usted, Roberto Sánchez? Bueno, Roberto Sánchez me dijo eso sin sustento, porque estábamos debatiendo y creo que lo sorprendí con lo que yo le dije que era el ahijado, no esperaba, entonces un acto de desesperación. De manera incongruente e incoherente me dijo camote, es decir, que como que yo estuviera siendo fujimorista, cuando mi trayectoria siempre ha sido de una constante debate abierto, público contra el fujimorismo, incluso ni siquiera llegando al insulto, pero sí cosas ideológicas y cosas programáticas. En lo que se refiere a él, yo siempre he dicho, si nosotros analizamos su proceder de Roberto Sánchez, no tiene una formación ideológica que se ligue estrechamente con el marxismo, el leninismo, y por eso incluso las mismas huestes de la izquierda, tanto de izquierda democrática como la izquierda radical, digamos, entre comillas, lo están cuestionando, diciéndole que él definitivamente no representa a un sector de la izquierda. Yo digo lo mismo, el señor se ha maquillado, es más, ni siquiera le queda bien el sombrero, ¿no? Porque creo que nunca ha usado sombrero, y por ese lado parece una caricatura, ¿no? En ese sentido, yo
Por eso en el debate le dije, después cuando tú me entrevistaste gentilmente, dije que él era un rábano, ¿no? Porque sea rojo por dentro y blanco por dentro. Ahora, claro, allí usted está apuntando probablemente a una lectura que muchos estamos observando. Alguien que ha estado siendo utilizado por cierto sector, al menos de la forma en como yo lo interpreto. Pero, señor Guevara, ¿diría usted o cómo evaluaría usted la presencia y la permanencia de Antauro Humala o la cercanía de Antauro Humala Tazo a Roberto Sánchez? Fíjate que ya he visto que ya deslindaron de Antauro Humala. Han intentado para dar declaraciones de que no opinan igual que él, ¿no? Correcto. Y por otro lado, también Antauro Humala, yo tampoco le encuentro como un sustento ideológico, porque yo más bien lo veo como una persona que tiene mucha información en su cabeza y que parece que fuera un avispero que tuviera en la cabeza. Y eso creo de que él mismo debería definirse, porque él ha dicho que no es de izquierda. Él se define como una persona etnocacerista, autóctono, y por lo tanto yo creo que el señor también está bastante, ¿qué te digo?, desorientado y desconcertado en el mundo de la política. Te repito, más que ideología, tiene un avispero en la cabeza el señor Antauro Humala. La verdad que por eso... ¿Calificaría a Mesías Guevara a Antauro Humala? ¿Lo calificaría como un asesino de policías? Fíjate que él, lo que le han hecho su sentencia, al parecer no es tanto así. Por lo tanto, yo no tengo los niveles para decir que es un asesino, porque incluso, por eso son temas judiciales que ya linda en ese aspecto, donde su sentencia no dice precisamente eso, ¿no? ¿Dina Boluarte es una asesina? Mira, Dina Boluarte, ella como presidenta de la República, ella sí avaló lo que es el tema relacionado de lo que es exageradamente lo que es la parte de la actuación de la policía. Yo sí creo de que ella tiene que rendir por los muertos, por los asesinatos, tanto en el sur, en diversos hermanos que de manera injusta cayeron frente a estos actos. Pero en ese caso todavía la justicia tampoco se pronuncia. La justicia. No, es que todavía no se pronuncia, porque recuerda que ella, el Poder Judicial todavía no se ha pronunciado. Incluso ella tiene una denuncia ante la Corte Penal Internacional que en su momento deberá de pronunciarse. Bien, estamos aquí en Hora Punta, edición sabatina, conversando con los ex candidatos presidenciales, Mesías Guevara del Partido Morado y Alex González, no Contreras, Alex González del Partido Demócrata Verde. Volvemos enseguida. Hacemos una breve pausa, pero regresamos enseguida con más noticias en Hora Punta. Edición sabatina. Seguimos en Hora Punta, Edición sabatina. llevando la información al momento preciso. Ya estamos de regreso en su programa Hora Punta a través de Betel Radio, la voz que inspira. Estamos conversando con dos ex candidatos presidenciales y ahora les quiero hacer una pregunta con respecto a sus campañas. Vamos a dejar de lado por un momento a Roberto Sánchez y a Rafael López Aliaga, que se están disputando el segundo lugar, y vamos a apuntar directamente a la señora Keiko Fujimori. ¿Qué creen ustedes que sí llegó a funcionarle a ella para que termine en el primer lugar, por lo menos esta primera vuelta, y no a ustedes? ¿Qué fue aquello que a ella sí terminó de ayudarle para convencer al electorado y no a ustedes, señor Guevara? Sí, hay que tener en cuenta que la señora Fujimori ya está en su cuarta campaña y además antes de la cuarta campaña ella también había sido congresista de la República ya por el 2006 y desde ahí ella está en una gran visibilidad, sobre todo como una persona. Además, fíjate que en el Perú lamentablemente, hay que decirlo, para que tú puedas avanzar políticamente,
tienes que tener presencia, y esa presencia muchas veces te da los anticuchos. Es decir, las personas honorables, las personas que llevan una vida decente, no tienen los reflectores que otras personas sí lo tienen. La señora Fujimori, además de haber sido candidata por 4 oportunidades, ella ha estado visible por los temas judiciales que ha tenido y de una exposición mediática increíble. Y por otro lado también los grandes recursos que ella tiene para hacer su campaña y su organización, que lo ha trabajado a nivel nacional durante mucho tiempo. Ha generado fidelidades en ciertos grupos empresariales, en ciertas economías no nada santas también, hay que decirlo, economías criminales como la minería ilegal, que está ella abiertamente apoyando, las economías mercantilistas, y por lo tanto ese es el soporte que ella tiene. Y también ha tratado de resucitar lo que es el tema de su padre, algo que nosotros no hemos tenido y nunca lo vamos a tener. Por eso nosotros hemos ido más allá incluso de una batalla entre David y Goliat. No hemos tenido los recursos que otros sí han tenido, no hemos tenido la visibilidad mediática, y por lo tanto nosotros debemos de seguir aprendiendo como lecciones, ver qué es lo que malo que no hemos hecho y qué debemos hacer, y por supuesto eso queda dentro del ámbito interno que tiene que hacer la evaluación el partido. Bien, ahora, esa exposición que usted comenta tiene sus pros y sus contras, ¿no? Por ejemplo, a Keiko Fujimori le pesa mucho el apellido como tal. Creo yo que inclusive carga una mochila que se le atribuye a su padre. Ella como hija y como parte del gobierno fujimorista también tiene responsabilidades, por supuesto, pero de todas maneras pues hay un odio recalcitrante que ella ya ha heredado prácticamente del apellido, para aquellos que no son cercanos o no son afines a Fujimori. Pero por ejemplo, ¿usted podría solidarizarse también con el caso judicial? Es cierto lo que usted dice, le ha dado visibilidad el caso, pero también ella ha estado en la cárcel 3 veces y su proceso judicial se terminó por anular. Quedó en foja cero. Mira, en primer lugar hay que decir las cosas como son. A la señora Fujimori, yo en lo personal no le tengo odio. Yo lo que con ella discrepo abiertamente es la manera como hace política, cómo maneja el Estado. Ella, por su pataleta, hemos llegado a lo que dijo hace un momento Vale, hasta tener hasta 8 presidentes de la República, por una pataleta irresponsable. A pesar que ella tuvo 73 congresistas, pudo haber hecho mucho por el país. Incluso el 2021 ella pudo haber sido presidente de la República si hubiera hecho desde el Congreso un gobierno abierto, transparente, a favor del pueblo peruano, y no estar vacando, no estar... Fíjate, nunca voy a entender cómo ella le hizo lo que hizo al señor Kuczynski cuando eran del mismo sector. Ahí no había pretexto que Kuczynski era de izquierda, que era comunista, como ese famoso Cuco, y sin embargo ella nos llevó a eso. Y por lo tanto, en el tema judicial también hay que ser claros. Ojo, ella no ha sido declarado inocente, como tú lo acabas de decir. No he dicho que ha sido inocente, pero he dicho que el caso ha quedado foja cero. Sí, pero por un tribunal constitucional, que yo no soy jurista, pero sin embargo, si lo sometes a un tema judicial estrictamente analítico, sistemáticamente hecho, simplemente la señora ha sido el Tribunal Constitucional se ha abocado a una causa que no debió haberse abocado. ¿Usted no cree entonces en el resultado con respecto a este caso, al caso Cócteles? Ha sido tomado por este pacto que desde el Congreso de la República ha sido tomado el Tribunal Constitucional. ¿Tenía bien merecida la cárcel Keiko Fujimori? Fíjate que yo no soy quien puede decir para que eso es un juez, si se merece o no merece. Por lo tanto, lo que ella debió haber hecho, que determine el juez si era inocente o era culpable. Por lo tanto, yo no estoy en esa capacidad ni en esa posición de decir quién es culpable o quién es inocente. Bueno. Pero ojo, que quede claro que no es odio, sino una profunda discrepancia en la manera como hace política. Señor González, ¿qué opina usted al respecto? No, yo suscribo varias opiniones vertidas por el líder Mesías Guevara, y sin duda se apegan a la lectura objetiva de la situación del país. Pero acá hay otro elemento que debemos tomar en cuenta, Grecia. Primero, que este es un programa que es un espacio abierto, que nos permite a ex candidatos a la presidencia, más allá de los resultados, venir a decir nuestras voces. ¿Sabe usted que eso es muy importante? Durante la campaña, que todavía no termina, ha habido una concertación de medios corporativos. Estos medios corporativos tienen una alianza estratégica con ciertos sectores pro-fujimoristas. Ha habido encuestadoras, y espero que sean investigadas. Han dirigido la opinión ciudadana a voto ganador. Es natural que el elector opte por quien va por encima de, digamos, las preferencias aparentes. Esta es una acción concertada. El pacto mafioso se ha manejado con inteligencia.
Recuerden que han perdido 3 veces las elecciones. Ellos han maquinado una estrategia que ha funcionado en otros países. Encuestadoras que presentan determinada cantidad de candidatos. De 35 candidatos, hagan ustedes una investigación. ¿Cuántas veces ha salido el buen Mesías Guevara y este humilde candidato de la Lima emergente de los asentamientos humanos del país? Muy poco. Los espacios de los medios de comunicación importantes, en los horarios importantes, han tenido 3 a 4 marcas definitivas. Eso ha sido otro de los aspectos que ha favorecido de manera arbitraria, y las encuestadoras, reitero, tienen que ser investigadas. Toda encuestadora tiene su fuente directa vinculada a candidatos presidenciales que inician la campaña y los ponen por encima. Nadie ha visto en la calle haciendo trabajo de campo, para comenzar. Yo espero que el señor fiscal de la Nación no solo haga las pesquisas dentro de la OMPE, comience con las encuestadoras. Es voz populi que las encuestadoras, iniciadas las campañas, inician las preferencias. Esa direccionalidad, aparentemente abierta, tiene una concertación económica. En el Perú se ha monopolizado el uso de encuestadoras y de los medios corporativos para imponer candidatos. Y si a eso le adjuntamos los actos fraudulentos, espurios, ilegales, cuento perfecto. Pero felizmente parece que una corriente en el país. El Perú quiere nuevas elecciones. Ahí termina la respuesta. Bien, ahora, señor González, si es que el Perú quiere nuevas elecciones, significa que tendría que dictarse, aperturarse un nuevo presupuesto. Sí, señor. Tendríamos que soportar a José María Balcázar un periodo más. Sí, señor. Y todo eso, aproximadamente, ¿en qué tiempo calcula que podría ser? Imaginemos que lo convocan a una comisión para que usted pueda aportar sus ideas en relación a promover unas nuevas elecciones. ¿Qué fecha? ¿Cómo se haría? ¿En qué escenarios? ¿Cómo garantizar la transparencia? ¿Lo haría la misma OMPE? ¿Cuáles serían las veedurías? ¿Cuáles serían los auditores que garanticen transparencia en estas futuras elecciones? De darse. Le agradezco la pregunta. El 2000 hubo una situación histórica que la tenemos hoy día que recordar los peruanos. Hubieron nuevas elecciones después del video de Curi Montesinos. Si hay nuevas elecciones aquí, lo que tiene que haber es 2 cosas. Continuará el señor José María Balcázar, que ya ustedes saben que es casi un adorno en Palacio de Gobierno y que hay que ver quiénes están detrás de él. Y continuará un jurado nacional de elecciones que hace un viraje histórico, que recoge por encima de algunas normas el criterio de conciencia que no hay que perder. Y yo convoco a todos mis colegas candidatos a presidentes. Estas elecciones, como van a elegir a un representante en el máximo poder de la conducción del Ejecutivo, a alguien que no va a tener representatividad, legitimidad y que no se le va a deber obediencia por los cuestionados orígenes. Usted me ha hecho una pregunta puntual. ¿Cuántos millones de soles se van a invertir? Eso comparado a la sucesión y la inestabilidad que van a haber de 2 o 3 próximos presidentes en este quinquenio. Oiga, el que gobierne el Perú tiene que emerger del sufragio espontáneo, universal, libre, democrático. No hay forma de retroceder esto. Lo hago porque usted es un hombre joven y quizás el 2000 tenía menos años que ahora. Y yo ya estaba en la lucha social. ¿Cuánto costó al país, apreciado Mesías Guevara, ir a nuevas elecciones en comparación de haber permitido que el Fujimorato, que quería ir a una tercera reelección y que reprimió brutalmente al pueblo? Hasta el día de hoy, ahí están madres que no han tenido una respuesta y que lloran la ausencia de sus hijos en más de 20 años. Estas últimas crisis con los hermanos del sur, hay que leer el Perú que siente. Por eso reitero, tenemos que ir a unas nuevas elecciones. Si se invertirán más millones, se quedará el gobierno un año más. Ahí los tenemos, pues. Sí, señor González, pero a ver... ¿Cuánto se gana y cuánto se pierde? Claro, pero ir en coordinación y más o menos entender los paralelismos. En ese momento, quien quería quedarse en el poder era Fujimori, era abiertamente un fraude. ¿Ahora no está siendo promovido este escenario o por Juntos por el Perú? ¿O cree usted que sí? Bueno, ¿quién maneja el legislativo, apreciado periodista? ¿Quién conduce este Congreso de mochasueldo, robacables,
Dígamelo usted. Lo conduce el fujimorismo. Pero entonces... El señor Rospigliosi es presidente del Congreso. Pero el fujimorismo quiere a Roberto Hay que Sánchez en segunda vuelta. derrotarlo en las ánforas. ¿Y qué tal si es el pacto mafioso? Aquí no sabemos, como el retrato de Dorian Gray, quién es el diablo y quién es Dios. Bueno, entonces lo A que usted ver. nos llama es mucho más interesante. O sea, nos Sí. estaría diciendo que la misma estrategia que se pudo haber gestado en el 2000 se podría estar también haciendo ahora en el 2026. Mire, No es tan descabellado pensar eso, ¿no? Por favor, ahora podemos ser creativos, imaginarios, pero también pegados al realismo político actual. ¿Cuánto significaría invertir 200, no sé qué cifra sea, pero se tiene que pagar unas nuevas elecciones? Vayamos, porque usted no tiene idea de lo que ha pasado en otras democracias. Suecia, creo, Bélgica, si no me equivoco, acaba de ir a elecciones hacia el 2016. Y cuidado con eso de que los líderes logran lo que tienen. El Pablo Escobar lo querían en Colombia también porque la repartía, porque era, ya usted sabe cuál es el origen de sus fondos. Sí. Así que los políticos que han hecho esas prácticas, Claro. que han embelecido la política, que han comprado el voto y tienen a la OMPE que las ha articulado, Sí. eso no refleja el deseo real, auténtico y genuino. Sí, bueno, a mí me llama la atención también, ¿no? Que ahora el abogado del ex jefe de la OMP, Piero Corbeto, sea nada menos que Julio Arbizú, ex candidato al Congreso por Juntos por el Perú en las elecciones pasadas. Pero ahora, también me llama la atención, y claro, en coordinación, en lineamiento de lo que ha señalado el señor González, Keiko Fujimori ha tenido esta vez un comportamiento, para muchos analistas que no son fujimoristas, ha tenido un comportamiento, han señalado ellos, mucho más maduro. Y claro, llama la atención ahora un poco su silencio, cuando en el 2021 salió a emitir sus conferencias de prensa por los indicios de fraude en mesa. Ahora está mucho más cauta esperando qué es lo que vaya a suceder. ¿Qué ha pasado con Keiko Fujimori, señor Mesías Guevara? ¿Sigue siendo la misma del 2011? ¿Ha madurado algo, como han dicho algunos analistas? ¿Cómo lo percibe usted? Ella sigue siendo la misma. Sigue siendo la misma. Lo único que recuerda que estamos en la primera vuelta y ella ya pasó a la segunda vuelta. Más bien habría que verla si realmente ha madurado en una segunda vuelta, en una final fotográfica. Vamos a ver si ahí ella tendría ese mismo comportamiento de ahora. Yo te aseguro que no. ¿Por qué? Porque siempre ha sido recurrente. Ha ido el fraude. Lo mismo pasó con PPK, lo mismo ha pasado con Pedro Castillo. Y ahora en una eventual segunda vuelta y de final de fotografía, te aseguro que ella va a tener el mismo comportamiento. Por lo tanto, ahora está tranquila porque ya está en segunda vuelta, ¿no? Además, ella tiene que defender el resultado. Sus voceros tienen que hacer lo mismo y por lo tanto no sé qué opinólogos tendrán ese tipo de opinión, la cual respeto pero no comparto, discrepo abiertamente con ese tipo de calificativo. Ahí habría que verla en una segunda vuelta y en una final de fotografía. Eso habría que verlo, por lo tanto ahorita no cabe evaluar ese comportamiento. Bien, señor González, en una respuesta breve de su parte, si es que se concreta el panorama que usted está planteando, nuevas elecciones, por supuesto garantizando que los entes sean transparentes para que se pueda canalizar la voluntad popular como tal, y en una segunda vuelta vuelve a pasar Keiko Fujimori. No voy a poner el segundo contrincante, pero solamente diré que vuelve a pasar Keiko Fujimori. ¿Usted aceptaría ese resultado? Hay un filósofo que dice, si todos piensan igual, algo está mal. Aquí percibo, no aquí en este espacio, sino en las entrevistas que he tenido en otros medios, que la gente da los hechos por consumados. Echa la ley, echa la trampa. No importa finalmente cómo se sientan los peruanos, que por millones no han podido votar. Todo ese conjunto de pruebas de elementos. Yo soy un político decente y pelea por la justicia y creo que en esa sintonía se encuentra nuestro líder del Partido Morado, Mesías Guevara. Nosotros hemos venido a defender la democracia, más allá de las personas, más allá de cualquier hecho, venimos a pelear por un derecho supremo del ser humano, de que los jóvenes de este país no se sientan frustrados de su clase vieja política que ya no podemos seguir calificándola, perderíamos segundos. Yo creo que habiendo nuevas elecciones, yo creo que el Perú se va a expresar de otra manera. Ajá. De repente yo hago una alianza con el señor Guevara, se den otras cohesiones, otras salidas. ¿Por qué podemos parametrarnos? O chicha y limonada. ¿Por qué? No creo ¿Por que qué? lleguen a una alianza. Está bien que acá sean cordiales, pero en lo político no creo que lleguen a una alianza. Con el Bien, APRA. entonces, Al menos no con el APRA. Entiendo que el señor González duda mucho de la victoria de Keiko Fujimori, ya sea en esas elecciones o en cualquier otra elección que pueda haber en el país. Ahora, señor Guevara,
¿Hay Mesías Guevara para rato? Es decir, ¿usted va a seguir participando en política? ¿Va a reorganizar el partido? ¿Va a volver a participar en algunas elecciones presidenciales? Bueno, mira, yo no sé si voy a participar en otras actividades, elecciones presidenciales, pero lo que sí estoy seguro es que voy a seguir en política. Voy a seguir siempre haciéndola, porque es de un político de verdad. Yo no soy un aventurero. Yo siempre he tratado de dar lo mejor de mí para el pueblo en general, a través de la academia, a través de artículos, a través de libros, a través de conferencias, y eso siempre vamos a estar allí. Porque un político nace para eso. Un político no es aquel que dice... Además, los políticos, fíjate, somos, digamos, en lo personal, abrazo lo que dijo Atahualpa: usos son de la guerra, vencer y ser vencido. Y por otro lado, también somos soldados de la democracia. En algunos espacios, en unos momentos, saboreamos el dulce sabor de la victoria, pero también saboreamos el sabor de la derrota. Y eso forja el carácter de un político de verdad. No es que aquellos que nos mostramos solamente cuando hay primaveras, hay inviernos, hay derrotas, nos transitamos por esos caminos, y por lo tanto, en mi caso, vas a ver a un Mesías Guevara para rato. ¿Piensa no sé. permanecer en política? Yo siempre voy a estar en política. La misma pregunta para el señor González. ¿Usted piensa permanecer en política? Hasta el último día que el Creador me dé aliento y me permita estar sobre el planeta y bajo el cielo a luchar por los ideales. Bien. Entonces voy a aprovechar para hacerles una pregunta de coyuntura nacional, pues porque si me dicen de que piensan estar en política, los vamos a ver seguramente en próximas elecciones o en un cargo político como tal. ¿Qué opinan acerca de la adjudicación de los aviones F-16? José María Balcázar se equivocó al firmar este contrato, este compromiso. ¿Es prioridad o no es prioridad para nuestro país? ¿Qué opina el señor Guevara? Bueno, yo no sé si firmó él o firmó el ministro de Economía, porque recuerda que él no quiso firmar y Rospigliosi prácticamente salió a decir: ya tiene que firmar el ministro de Economía y los funcionarios. Hay que entender que este tipo de compras son bastante delicadas, que va más allá de lo que es el tema de la parte ya del proceso en sí, sino tema geopolítico. Yo la verdad que estoy muy preocupado por una compra de esa naturaleza que se ha hecho, más aún cuando se compra este tipo de aviones que tus vecinos, supuestamente adversarios políticos, los han comprado. Lo tiene Ecuador, lo tiene Chile, lo tiene Argentina, con los cuales no podrías incluso utilizarlos. Claro, este tipo de compras se hacen para precisamente no utilizarlas, pero sin embargo valió la pena. Por otro lado, a mí me preocupa el tema del acuerdo que, entre comillas, hizo Gerí también para hacer el overhaul de lo que es el tema de la base naval del Callao, por una compra friolera, de una inversión de $1.200 millones, lo cual todo es para el tema geopolítico a favor de Estados Unidos. Yo creo que el Perú debe apostar por una política exterior multipolar, no como la que actualmente se está haciendo a la prepotencia. El Perú tiene que tener buenas relaciones con Estados Unidos, tiene que tener buenas relaciones con la Unión Europea, tiene que tener buenas relaciones con Asia, con la China, con Japón, con Corea del Sur. Por lo tanto, estamos equivocándonos en el manejo de nuestra geopolítica y lo que significa también la parte de nuestras relaciones internacionales. Claro, pero es imposible, por más que uno intente mantener en el ámbito protocolar y diplomático la cordialidad entre países vecinos, sobre todo, y países del hemisferio, que llegues a estar al 100% alineado con otro país, porque cada país es independiente, soberano, cada uno tiene sus propios intereses, ¿correcto? Y también existen alianzas entre países. Entonces, por eso te decía que si tú eres un bloque de facción con cierto número de países, evidentemente vas a estar de alguna u otra manera antagónicamente posicionándote al otro bloque de países, ¿no? Entonces, eso de estar bien con todos es un hipotético que se queda en la teoría, pero en la práctica no se resuelve. No, de esa Grecia, manera. fíjate que es bueno recordar que el Perú tenemos cerca de 25 tratados de libre comercio, un poco más, un poco menos, los cuales hemos firmado tratados de libre comercio hasta con Chile. Tenemos tratado de libre comercio con la Unión Europea, con Estados Unidos, con Japón, Corea, y estamos a punto, creo, no sé si se firmó con la India y lo mismo con la China. Eso es lo que debemos tener, esa mentalidad abierta, no podemos alinearnos con ninguno. Eso de los países no alineados o alineados, era de 60, 70, cuando había la Guerra Fría, entonces eso tampoco, ahora no estamos en Guerra Fría, ahora los peruanos debemos tener una mente abierta al mundo, coger lo mejor de cada país, las mejores experiencias, las mejores tecnologías, los mejores aprendizajes que debemos de tener. Ahora nuestro bloque comercial tiene que ser con todos. Una viejita, las abuelas decían, nunca ponga los huevos en una sola canasta. Por lo tanto, nosotros debemos tener una economía abierta al mundo, en vía comercial, estratégicamente. No podemos caer ya en una guerra financiera
financiera, una guerra tecnológica, una guerra comercial que tiene Estados Unidos con la China, lo cual sin lugar a dudas a nosotros nos va a proteger y lamentablemente estamos cayendo en eso. Por ejemplo, rapidito, en Lima, ¿quién tiene el control de lo que es la distribución de la energía eléctrica? Lo tiene la China, pero esa electricidad que genera para Lima a través de las empresas chinas, lo generan a través de empresas eléctricas que se genera con el TGP, que viene de Cádiz Camisea, mayormente que lo controla cerca del 50% de empresas americanas que lo acaban de comprar a las empresas canadienses. Por lo tanto, no caigamos en ese error. No podemos. Nosotros tenemos una patria que hay que respetar la soberanía. El Perú nos pertenece. No podemos hipotecarnos ni al norte, ni a Asia, ni a Europa. El Perú es un país soberano y en eso debemos apostar lo que tenemos mínimamente un sentido patriótico. Ajá. ¿El señor Alex González piensa lo mismo? Hace 50 años que no compramos recursos logísticos para garantizar nuestro territorio. Históricamente el Perú ha perdido con Brasil, ha perdido con Chile, hemos tenido un conflicto con el Ecuador. Toda esta situación histórica que son referencias que tenemos que tomar en cuenta nos obligan como país a tener, diría yo, armas para la paz. Yo entiendo que esta última adquisición es el producto de un estudio serio de altos mandos de nuestras Fuerzas Armadas, de la Fuerza Aérea del Perú. Se ha hecho un estudio estratégico. Tenemos 100.000 millones de dólares en reservas. ¿Sabe usted cuánto se está invirtiendo? El 3%. La patria merece esfuerzo. Yo sé que hay prioridades. Yo sé que hay que atender beca 18, hospitales, colegios, pero hay que defender la patria. No sacrifiquemos esta posición estratégica en un continente latinoamericano o sudamericano, donde el Perú está creciendo en términos económicos. Tenemos el puerto de Chancay, que es una ventana exportadora para la agroexportación que tenemos que impulsar. Coillo muy pronto en Arequipa, que ha sido parte de la propuesta del Partido Verde en estas elecciones. Y sin duda, más allá de las situaciones un poco inexactas, yo creo que ha sido una adquisición que debe garantizar la paz. Las armas, en ese sentido, sin caer en viejos chauvinismos, la patria se defiende. Nosotros históricamente hemos enfrentado a vecinos que por algunas razones que analizará la historia no fueron muy amigables. Al Perú le han cercenado importantes territorios. El Perú se ha reducido a lo que somos ahora, en ese cerca de 1.200.000 kilómetros cuadrados. Espero no equivocarme en las cifras, pero lo que pasa es concreto. Brasil tiene ya un desarrollo tecnológico de defensa aérea táctico. El mundo lamentablemente está entrando a una espiral de violencia. Europa, Rusia, Estados Unidos tienen una posición que defiende sus intereses. El Perú tiene que defender los suyos con armas tecnológicamente avanzadas. Bien, a ambos candidatos muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Lamentablemente se nos ha agotado ya el tiempo. Hemos conversado con el señor Mesías Guevara, ex candidato presidencial del Partido Morado, y también con el señor Alex González, ex candidato del Partido Demócrata Verde. Ambos, por favor, alguna reflexión para nuestra audiencia. Señor Guevara. Bueno, en primer lugar, gracias por la oportunidad y decirle al pueblo peruano que no pierdan la esperanza, que sigamos trabajando a favor del país, a los jóvenes sobre todo, que no se desanimen, que sí vemos personas que sí pensamos en ellos, que sí hay políticos que hacemos política de verdad, que sí es necesario defender a la patria, que sí es necesario generar empleo, que sí es necesario que próximos años sigamos pensando como lo hicieron los antiguos peruanos. Es decir, muchas enseñanzas y que Dios les bendiga a todos. Señor González. Quiero dirigirme a los millones de trabajadores. Primero es el Día del Trabajador. A decirles que ahí está mi QR, las propuestas que queremos hacer con la clase trabajadora. En mi QR. Decirle a los trabajadores, no lo he traído, pero vamos a hacerlo. Decirle a la clase trabajadora que no se desaliente, que no se desanime. A los jóvenes que son el futuro del país. Saludo este espacio donde se pueden decir las cosas con absoluta transparencia. El Perú saldrá de esta crisis y esperamos tener nuevas elecciones para que la verdad de las ánforas conduzca a la patria hacia un destino mejor.
bendiciones verdes, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. He Bien. escuchado eso, bendiciones verdes. Ecológicas. ¿Que son dólares o qué? Bien, muchísimas gracias, señores, a ambos. Dios los bendiga. Dios los Gracias. bendiga. Y esperamos que nuestra audiencia pueda igualmente tomar y de todo lo que se pronuncia, examinarlo todo y retener lo bueno, como dijo el apóstol Pablo. Que Dios los bendiga y nos estamos reencontrando el lunes a las 9 de la mañana. Dios los bendiga. Así llegamos al final de Hora Punta. Edición sabatina. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos en la próxima edición desde las 9 de la mañana por Betel Radio, la voz que inspira.